Bueno, entonces, aunque demos varias conferencias, por favor no se confundan. Todo está relacionado con esto, alguna de las tres. En algún punto o estoy hablando del ideal, o estoy dando la conferencia de la caída, o estoy dando las conferencias del proceso de restauración. Otra no hay. ¿Sí? Bueno, antes de borrar, quiero darles una pequeña síntesis de cómo fue este proceso. Por ejemplo, en el pre-Antiguo Testamento, hasta Abraham, vemos que el hombre intentó llegar a Dios, relacionarse con Dios, conectarse de algún modo a través de las ofrendas. Con las ofrendas el hombre por lo menos tenía la actitud de mostrar que quería agradar a Dios, pero no tenía ninguna orientación, no tenía ninguna verdad, no había nada que lo ayudara a diferenciar entre el bien y el mal. Estábamos muy perdidos, la humanidad estaba muy perdida, había mucho pecado, estaba mal la situación. Claro, nosotros leemos en la Biblia y vemos que había milagros, profetas y cosas en el Antiguo Testamento, pero eso es el tronco de la historia con la que Dios fue trabajando. Pero en la periferia, ¿qué pasaba en Egipto, en Babilonia? Era un desastre, ¿no es cierto? Un desastre, el hombre estaba muy, muy bajo espiritualmente. Pero bueno, con este fundamento de fe, de establecer ofrendas, etc., el hombre pudo llegar hasta la época, por ejemplo, de Moisés, donde recibió las leyes. Lo que guiaba, en aquella época la ley guiaba al hombre, ¿sí? ¿Ya era un nivel superior o no? Sí, era un nivel superior, ¿no? Porque por lo menos los 10 mandamientos nos ayudaban a orientarnos entre el bien y el mal, ¿no? ¿Sí? No hagas esto, no hagas aquello, no mates, no asesines, no levantes falsos testimonios. En fin, de algún modo había una orientación más clara de lo que Dios le gustaba y lo que no le gustaba. ¿Sí? Entonces había un nivel diferente, sin ninguna duda. Con esto el hombre pudo llegar hasta la época de Jesús y los evangelios. ¿Son superiores los evangelios? Sí, ninguna duda que son superiores, ¿no? ¿Por qué? ¿Nos dice algo diferente? No, cuidado. Una etapa no nos dice algo diferente a la anterior, dice lo mismo más ampliamente. Pero sin embargo vamos a ver que siempre la era vieja se opone a la nueva. ¿Sí? Por ejemplo, Moisés era perseguido, ellos se sentían hijos de Abraham, y era suficiente, y decían, ¿y a este quién lo nombró gobernante nuestro? ¿Por qué no lo desechamos y volvemos a Egipto? ¿No? Aquellos que conocen las Escrituras sabrán más o menos, ¿no? Lo rechazaban. Después cuando vino Jesús, decían, ¿y a este para qué lo queremos si lo tenemos a Moisés? Y así. Siempre la era antigua se opone a la nueva. Nos resistimos en aceptar cosas nuevas, ¿no es cierto? Pero era superior. Era superior. ¿Por qué era superior? Porque el centro del Antiguo Testamento era el temor. Si ustedes leen, ¿no? Era el temor a Dios. Yo respeto la ley porque tengo miedo de que me vayan a castigar. El centro del Evangelio es el amor. Jesús decía, amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, si lo amo, no lo voy a matar, no lo voy a robar, no voy a hacer todas esas cosas malas. Pero la motivación es el amor, no el temor. ¿Y cuál es la diferencia? Alguien puede decir, bueno, pero el resultado es el mismo. No, con el temor uno necesita una vigilancia constante. ¿Sí? Hay que vigilarlo en la ley. Hay gente que no roba porque tiene miedo que la policía lo atrape. Y otros que no roban porque tienen amor al prójimo. El que lo hace por una cuestión de conciencia, por una cuestión de amor, lo hace aunque no lo mire nadie. El otro hay que vigilarlo siempre, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, mucho cambió el hombre con esto. Y mucho influenciaron los evangelios para las sociedades que tenemos hoy en día, para las constituciones de las naciones, ¿sí? Para la ley que nos rige hoy en día. Pero, sin embargo, en Juan 16, 12 y Juan 16, 25, Jesús dijo dos cosas muy importantes, Jesús mismo. Dijo, os he hablado todo esto en símbolos y parábolas, pero va a llegar el día en que no les hablaré más en símbolos y parábolas, sino que les voy a hablar en forma clara acerca de la verdad. Y en verdad les digo que tengo mucho que enseñarles, pero ustedes no lo entenderían. Pero cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los va a guiar hacia la verdad completa. ¿Quién fue? Ahora todos los cristianos estamos esperando el retorno de Cristo. Pero ¿quién fue el primero que introdujo la idea de una segunda llegada? El pueblo elegido de Dios, los israelitas, tenían
la noción de una sola llegada de Cristo, no dos. ¿Quién introdujo por primera vez? Jesús. ¿Y por qué? Porque algo estaba saliendo mal. Algo estaba saliendo mal y yo lo voy a demostrar en una conferencia especial. Todo estaba fracasando. Jesús pedía que creyeran en Él, pedía que creyeran en Él. Y si no pueden creer en mí, por lo menos crean en mis milagros. Y bueno, y después vamos a ver todos los fracasos que hubo, quiénes fueron los que fracasaron, qué fue lo que pasó. Y cuando en un momento determinado Jesús ya empieza a hablar de la segunda llegada. Ya no habla más de su misión, sino de la segunda llegada. Y todo es cuando venga Él, la segunda llegada. Quiere decir que hoy estamos en estos tiempos. También lo vamos a demostrar. Matemáticamente, con la historia, vamos a demostrar que se ha cumplido un fundamento, este patrón, esta fórmula, se ha cumplido muchísimo hasta hoy en día, hasta llegar acá. Y por eso todos, hasta los que no han escuchado esto, aceptan que estamos en los últimos días y que ahora se acerca, algunos dicen, el fin del mundo. Y es verdad, se acerca el fin del mundo. Pero no se asusten, no es el fin del planeta, es el fin de algo y el comienzo de otra cosa.